Esta mañana vamos a tener un momento de oración y, y comenzamos. Hoy es día 31, pasadas las 2:30, 31 de enero. ¿Ok? ¿Lo oramos? Ok. Padre, te damos gracias por Gracias, Padre. esta oportunidad que tú nos das, Padre, bendecimos tu porque nombre. si sabemos aprovechar las oportunidades que tú nos das, Padre, vamos a ir creciendo y entendiendo, Señor, el plan que Gracias, tienes para Jesús. nosotros. Extendiendo En tus esta planes, razón, Señor, preparamos nuestros corazones nuestros corazones y preparados. estamos dispuestos, Señor, a todas aquellas cosas grandes y Gracias, profundas Padre. que tú has Estamos tenido dispuestos a todo. para revelarle a tus hijos, Señor. Gracias, Jesús. Abre completamente este entendimiento nuestro, Abre Señor, el entendimiento y que nosotros podamos que digerir nosotros podamos ver. las verdades tuyas, Gracias, Señor. Padre. Ponemos esta clase en tus En manos, tus Padre, manos, Señor. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera parte vamos nosotros a hacer la clase en dos partes. En la primera parte vamos a establecer unas bases. Nos vamos a tener que ir un poquito a desempolvar algunas cosas. Esto era ir un poquito a las cosas que conocemos y volverlas a repasar. Y eso no es malo, al contrario, es bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el libro que ustedes tienen ahí arriba, que es la Biblia, ¿no? Ese libro ha llegado a nosotros a través de la historia, o sea que es algo que ocurrió antes de Jesucristo y que fue recopilado ahí por otras personas. Recordemos que esas personas vivieron en otro tiempo, estuvieron eh, bajo la influencia del Espíritu de Dios, también como nosotros en este día, tuvieron experiencias de visitación de Dios, de entender algunas cosas, en fin, indudablemente que el Espíritu de Dios no solamente les inspiró a escribir, sino que fueron claves o fueron personas que, que necesariamente tuvieron que aparecer en el tiempo y las razones y en, en un trabajo que Dios estaba haciendo. Ellos no necesariamente podían entenderlo todo. Ahí vemos el caso de los profetas, el caso de los sacerdotes, pero sí participaron de un mismo espíritu. Dice que todos hemos sido bautizados en un mismo bautismo. Todos hemos sido eh, eh, a, todos hemos sido pasados por el mismo, por la nube, dice, y por el agua. Y esto nos recuerda historias que leemos ahí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todas esas cosas que hemos escuchado, no solamente en la escuela dominical, sino que hemos visto películas y cosas. O sea que el mundo cristiano de lo que es Occidente, todo América del Sur, América Central, América del Norte, parte de, bueno, algunos pueblos de otros más del mundo, pero todo lo que es este continente, nosotros tenemos una base eh, eh, de nuestro cristianismo, o sea, tenemos podríamos decir que la religión que nosotros profesamos en todo este continente es la religión, es, hay gente que no son cristianos, la religión cristiana. O sea que de alguna forma, aunque no hayan sido, no sean cristianos, el señor que vive en la esquina o el otro, pero ahí ha habido el testimonio por años. Desde que Cristóbal Colón llegó acá a América, llegó a Cuba y primero a las Bahamas, después a Cuba y etcétera. Entonces nosotros desde entonces pues este continente ha estado bajo la predicación, o sea, bajo el nombre de Jesucristo. Nuestra cultura pues todos sabemos que esta es la cultura de nuestros padres. Entonces, y en cuanto en este día, si creemos nosotros como cristianos, si estamos en una denominación evangélica o si o la denominación católica, no importa, en donde quiera hemos recibido el mensaje. Y ese mensaje ha estado oculto en las formas religiosas, ha estado oculto dentro de nosotros. Unas personas lo han vivido más, otras personas lo han vivido menos, a unos se les ha revelado un poquito más, a otros menos. Y todo esto ha pasado desde 1495 que vino Cristóbal Colón para acá, al año 2012 que estamos ahora, ¿verdad? Pues ha pasado un poquito de tiempo, ha llovido bastante, ¿no creen? Bueno, entonces mirando estas cosas así, nosotros tenemos que
vaya, en este día, echarle mano al Espíritu de Dios, como estaba en la oración de entrada que hizo Tere. Le echamos manos al Espíritu de Dios en este sentido, conscientemente, porque inconscientemente siempre estamos ayudados por Dios. Inconscientemente pues venimos en la mañana, por ejemplo, en la reunión nuestra del domingo, venimos a la alabanza, a la adoración, a escuchar el consejo, la reflexión de lo que llamamos la palabra. En fin, no todos los que nos agrupamos venimos con la misma disposición de ánimo, de corazón, y eso pasa en todos lados, tanto en la iglesia evangélica, cualquiera que sea, como iglesia católica. Pero si nosotros estamos conscientes, inclusive en esta clase, si estamos conscientes de que el Espíritu de Dios es el que nos enseña, que todos seremos enseñados por Dios, entonces ya estamos aware, ya estamos, tú sabes, eh, ¿cómo es? Despiertos. Ok, ahora vamos a eso. Sí, quiere decir que la misma disposición de amor, y Dios mira al mundo entero como un hombre, ¿me entiendes? Y Dios mira a todo Israel, en especial cuando salió de Egipto, salió por el agua pasando para el desierto, ¿se recuerda? Y la nube estaba también con ellos. O sea, nosotros sabemos que a pesar de que todo el mundo Dios lo mira como un solo hombre, también en el mundo está también lo que le llamamos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios pues tiene todavía un poquito más de consciente de acercamiento. Aunque le estaba diciendo que dentro de las religiones eso depende de cada persona y que el misterio ha estado escondido eh, por los tiempos, pero siempre el Señor ha tenido personas que dentro de las religiones han estado más conscientes de la relación con Dios. Nosotros podemos... pasado por la nube quiere decir que es un bautismo. Cuando el bautismo, en el bautismo cuando ellos pasaron por el Jordán, dice todo el pueblo pasó. Ahí pasaron los niños, los mayores, las personas que eran judías de descendientes de Abraham, de semitas, pasaron la gente que se añadió ahí al pueblo de Dios para salir, egipcios, yo no sé cuánta gente, pero todo fue... Sí, ellos están tipificando... Bueno, no, es que lo que está representando ahí es al pueblo en especial, al pueblo de Dios, de lo que se llamó Israel en la antigüedad, que Jesús le llamó Israel, que son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que estaban en Egipto por 430 años, y que entonces lo sacó. Esos representan entonces lo que dentro de toda la humanidad es el pueblo de Dios. O sea, lo que son católicos, protestantes, evangélicos, todo lo que usted quiera ver ahí, todos los que tengan conciencia de que de alguna u otra forma conocen a Jesucristo. Sí, eso se llama bautismo quiere decir inmersión. O sea, se introdujeron en la promesa, están incluidos. ¿Ve? Eso es lo que es el bautismo, es una inmersión. ¿Okay? Y es como decir, entramos en las aguas y salimos a a una nueva vida, a una nueva persona. Entonces, no es lo mismo Israel en Egipto que ya que ya pasando el mar, o sea, el mar rojo y pasando entonces o sea, al desierto. Bueno, todas esas cosas las sabemos porque hay una Biblia que lo dice, como está. Y o sea que le llamamos a este libro, le llamamos entonces la Biblia, le llamamos la palabra de Dios. Ahora, nosotros entonces, como es un tipo, es un tipo. Tú vas a encontrar ahora en la escritura, tú vas a encontrar todas las cosas que se refieren a ti y se refieren históricamente. Entonces, históricamente hubo un pueblo que salió de Egipto, liderado con Moisés, atravesaron el mar, no por casualidad, estuvieron bajo la nube, bajo el bautismo ese, todos, y entonces salieron de una condición de esclavos, o sea, fueron separados a salir del mundo, en Egipto, del mundo. ¿Ves?
Entonces nosotros vamos a usar lo que es la escritura para que entonces como la base intelectual, o sea, la base para nosotros hacer contacto con el pasado. O sea que si en esta mañana usted no, o en esta tarde, usted no tiene entonces la conciencia de que Dios te está enseñando, ¿ve? Pues de todas formas te está entrando la lectura, estás escuchando, y aunque no estés consciente, pues está siendo enseñado. Pero si estamos conscientes es mucho mejor, ¿ve? No es lo mismo estar consciente que inconsciente. ¿Ve? Entonces la condición es diferente. Entonces cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, vamos a comenzar este curso y todo, lo que estamos haciendo es recomendando de que nosotros tengamos esa conciencia. Cuando venimos aquí, venimos por una razón. Entonces, cuando usted come, come por una razón. La razón es porque tienes hambre. Entonces, si estamos aquí esta mañana, esta tarde, pues estamos por una razón. Hay algo que nos empuja, nos impulsa. Como dice San Pablo, el amor de Cristo nos impulsa, nos contriñe. Entonces nosotros igualmente. Entonces, para tener esto bien claro y que nosotros podamos recibir ah, ah, otros datos, estoy hablando acerca del primero por la Biblia. Vamos a establecer, si nosotros no tenemos conocimiento de esto, vamos a añadirlo. O sea, de los datos que estoy dando. Y hay una parte que yo hablo, hay una parte que yo hago, que es la parte de enseñanza. Pero usted se deja enseñar ahora del espíritu que está en usted. ¿Ve? Los hermanos que están escuchando afuera, igualmente. Nosotros no estamos solamente basándonos en una conferencia que una persona dicta. Cuando usted va a un conferencista, por ejemplo, va a hablar de química o a hablar de asuntos sociales, entonces usted escucha y usted entonces discierne lo que va acomodando las cosas, pero simplemente no hay más nada ahí que recibir un mensaje y usted lo elabora intelectualmente de la forma o en el nivel donde tú tengas de conocimiento, lo que fuera. Entonces, si te vas, por ejemplo, a oír el mensaje de un ingeniero que va a hablar sobre los puentes, entonces imagínate, tú vas allí, estás escuchando al ingeniero que habla de los puentes y bueno, ¿hasta dónde te interesa a ti los puentes? Entonces no es lo mismo, ¿ves? Si está hablando de química y tú no tienes nada que ver con química, pero la escritura tiene que ver con toda nuestra vida, eso sí es importante. Pero ¿qué pasa? Que es tan importante que nosotros podemos llegar a tomarla tanto que puede ser aunque es un punto de bendición, pero lo podemos venerar. Yo recuerdo hace años que hermano René estaba de regreso de República Dominicana y, y entonces pues allá estábamos en casa de nuestro hermano Cofiño, un hermano que nos enseñaba allí también en su casa y teníamos Miriam allá. Y René pues no podía recibir que, parece que ellos hablaron un poquito antes, que es que la escritura, lo que llamamos Biblia, es un libro que es letra y papel, sino que René la tenía como una cosa, como algo, como dice la The Holy Bible, la Sagrada Biblia. Entonces, como era tan sagrada, entonces yo me recuerdo que Cofiño muy simpáticamente y jocosamente se paró encima de la escritura, porque la escritura dice que tú te pares en la palabra. Y entonces René lo empujó. René es un cubano que hace muchos años se convirtió allá en República Dominicana y bueno, está pastoreando una iglesia allá y todo. Lo empujó. No hagas eso, es un sacrilegio. Y he visto personas que ponen la Biblia inclusive para sacar espíritus, lo ponen aquí, en el pecho de las personas. Inclusive también personas que la abren para que se llene toda la casa ¿me entiendes? Del espíritu, de bendición. Le abren un salmo, ¿no? Entonces, el ser humano tiende a, a irse por extremos si no es enseñado. Entonces, todos nosotros debemos ser enseñados. Y todos debemos ser enseñados por Dios. Entonces, hay una condición de algunas personas que dicen, no, a mí tú no me tienes que enseñar. Ya está bien. A mí un hermano hace muchos años
me explicó todo cómo va a venir la venida de Jesús, cómo va a venir, cómo vamos a ser arrebatados y todo. Y cuando terminó todo, está en su casa, ¿no? Pues nos invitó a su casa a comer algo ahí con ellos, tomar algo, pasar un rato. Y entonces yo le dije, ¿y quién te enseñó todas esas cosas que tú me estás hablando? Dice, no, yo las aprendí sola. Dice, ah, está bien. Yo no dije más nada. El Espíritu me dijo que no le dijera más nada. Quiere decir que él estaba en la misma posición que estaba Adán cuando leemos en la Escritura, que dice, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? No, ¿quién te enseñó? ¿Comiste del árbol? Se ve, nosotros no estamos aquí para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque para eso entonces, seríamos entonces, si Dios hubiera querido eso para nosotros como hijos de Dios, nos hubiera llevado a una carrera religiosa, una carrera donde pudiéramos alcanzar algún nivel de gloria, ¿ve? Pero si algo de gloria tenemos, se la debemos siempre al Señor. Y simplemente, aunque tengamos una posición, ya sea de responsabilidad de enseñar o de algo, pues siempre debemos darle el reconocimiento que es el Señor el que enseña y todo precisamente para no exaltarnos, como decía San Pablo, ¿no? Que no me conviene gloriarme, entonces no nos conviene gloriarnos, pero sí debemos estar seguros de que usted está sentado ahí o está escuchando por, por internet o está escuchando por video, ¿ve? Y usted tiene que ser enseñado por Dios, entonces depende de tu corazón. La escritura entonces tiene otra forma de verse, la forma de verse como dice la misma escritura. La escritura misma dice que es letra muerta, es letra y papel. Entonces, ¿qué es lo que le da a este libro la importancia tan grande? Y de donde han sacado tanta cantidad de películas y de problemas y de cosas, ¿verdad? Y todo el mundo lo cita, los grandes dictadores del mundo siempre citan algo de Jesucristo. ¿Ve? Y los que están en la política se van también igual. Y toda la gente le echa mano al valor que tiene. Tiene un valor, aunque sea letra y papel, tiene un valor. Bueno, no estoy hablando del valor de que usted la compra por $1.50 en H-E-B, ¿no? Y los hermanos que no saben qué es H-E-B es un grocery, porque una vez una hermana dijo, oye, ¿qué es el H-E-B ese que ustedes hablan? Es un grocery local de aquí. Entonces, eso simplemente es así. Ahora, la hemos usado para nuestros niños, la hemos usado en escuela dominical, la hemos usado para muchas cosas, pero se llega el momento de que nosotros debemos saber cómo funciona y cómo está dividida. Y para ello, pues, nos sirven las enseñanzas de personas bueno, que han estudiado, que tienen una capacidad y aprendemos de eso. Por ejemplo, yo tengo aquí un cuadro ahí que ustedes tienen ahí detrás de donde está Tere, que es el tabernáculo, y eso es sacado de ahí de la escritura, porque la persona que dibujó eso y puso tantos datos ahí, ese tabernáculo, ¿cómo le llama esa lámina? Yo la tengo de hace más de 20 años, yo creo más de 20, más, como 30 años. Okay. Y la persona que lo hizo, yo me quedé maravillado porque todavía, todos los días encuentro algún dato que ha puesto ahí, porque tiene mucha cantidad de datos, como quería vaciarse. Cuando él hizo esto, lo hizo por el Espíritu de Dios, por supuesto, y lo sacó de la escritura. Pero a lo mejor era hebreo, judío, cristiano católico, cristiano evangélico, yo no sé lo que era, pero sí yo sé que hasta ahora nos ha estado bendiciendo porque nos dio en lo que es la visión externa, nos dio algo de que él lo había visto escrituralmente. Ahora, ninguno de los que estamos aquí hemos visto el tabernáculo, no, que yo sepa, ¿no? Hay iglesias, yo me encontré una iglesia en México que hizo un tabernáculo. En aquel tiempo donde el derramamiento del Espíritu era grande, una iglesia evangélica, en el tiempo del movimiento carismático, estuvimos de visita por allá por los años 70 en México, en Monterrey, en los 80, ¿no? En los 80, 70 y 80. Sí, ya venimos del 74 para acá, pero es que, como era como 6 años, estábamos ahí en Monterrey, y entonces allí los hermanos iban a hacer un tabernáculo dentro del templo, iban a quitar las sillas todas
Y iban a hacer un tabernáculo ahí. Y muy bonito todo. Y tenía sentido que lo hicieran. Ellos estaban recibiendo un impulso del Espíritu y estaban dando, estaban indagando, había hambre. Y se gozaron en hacer un tabernáculo y yo no sé lo que Dios haya hecho el Espíritu Santo con ellos, pero yo creo que fue bueno, no fue malo. Entonces, cuando yo les soy honesto y sincero, cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo había leído el tabernáculo, pero yo no sabía que esto se refería a mí, a mi persona. ¿Ve? Es más, yo no sabía los objetos que habían dentro, que son 5. ¿Ve? Que eso está hablando de, por ejemplo, el altar de bronce aquí, donde se ataba a la víctima y se mataba a la oveja. Ajá, ahí ustedes pueden ver. Ese pues tipifica la cruz. ¿Dónde fue, ¿Dónde fue nuestro cordero inmolado? En la cruz. Entonces está ahí. Y bronce lo que significa también, eso tipifica el sufrimiento. El contacto de aquella imagen que estaba con los pies bruñidos como bronce. Quiere decir que su contacto con la tierra fue, su, fue de sufrimiento, de dolor. ¿Ves? Y entonces el agua tras la macro, pues tipifica entonces la misma palabra, que es el agua, y como Jesús lo dijo. Y entonces también, vaya, para terminar rápido el ejemplo, pues tenemos los atrios, que es nuestro cuerpo físico. Tenemos entonces el lugar santo, que es nuestra alma, ¿ok? Y tenemos el lugar santísimo, ¿ok? Entonces, estando en esa división, entonces hay más cosas, pero vamos nada más que por eso. Por años yo he estado enseñando acerca del tabernáculo. Para tú poder estudiar las fiestas judías tenemos que estudiar el tabernáculo. Para estudiar las fiestas judías, o al estudiar las fiestas judías, podemos ver entonces los pasos de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta que nosotros entonces vamos enriqueciéndonos en el conocimiento, ¿ve? A través del Espíritu de Dios. Bien, entonces, si nosotros esta mañana o esta tarde, pues así siempre digo la mañana porque llegamos temprano acá, pues estamos conscientes de que el Espíritu de Dios está enseñándonos, ¿estamos conscientes? Pues entonces no tenemos problema, podemos meternos en aguas profundas, ¿ve? Porque no importa lo que digamos, el Espíritu de Dios nos lo enseña. ¿Okay? Esto no es difícil, pero sí hemos pasado todo por esa experiencia. Yo recuerdo que una vez fuimos a ver a hermano Arce allá en una iglesia presbiteriana en, en Georgia, y yo recuerdo que pasé un trabajo para poderlo entender. Y ellos me golpeaban. Yo decía, está hablando, y yo trataba de seguir, armaba por las palabras y las cosas que les hablaba, yo armaba mi muñeco ahí, ¿no? Y pum, y se me volvía a caer la estructura que había hecho. Y entonces yo no entendí por qué era. Pero después, un poquito más adelante, en otras conferencias y otras cosas que iba, pues iba entendiendo más. ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo mismo tenía que saber qué estaba pasando. Lo que estaba pasando es que el método o la forma que yo tenía para, para recibir aquella conferencia o aquella disertación era el método intelectual. Yo podía, gracias a Dios, para cuando yo salí de la iglesia católica y me quedé en el limbo, en nada, yo no era nada, ni evangélico ni católico, ni nada, y era un muchacho de 15 años, ¿ve? Pues simplemente yo dije, bueno, pues yo me voy a estudiar qué cosas es las demás religiones, porque yo no puedo. No soy católico, no soy protestante, y ¿dónde voy? Si hay tanta confusión, hay tantas iglesias, pero por lo menos en la ciudad de nosotros había iglesias presbiterianas, iglesias metodistas, iglesias pentecostales, había una serie de diferentes, tanto en el barrio mío, entonces en la pentecostal y en todos lados. Y ¿dónde voy? Entonces para mí me fue muy fácil irme a la biblioteca, que sea mi refugio, ahí a estudiar mis libros de Martí y todo. Y entonces ahí en la biblioteca pues me puse a estudiar las religiones. Y vi dónde salieron los bautistas, dónde salieron los metodistas, dónde estaban, tú sabes, todas esas cosas. Y estudié entonces sus doctrinas, ¿sí?
Y entonces dije, qué bueno, está interesante. Mira, la de todas estas, si tengo que escoger, escojo la Bautista, digo yo. Porque se presta más para mi personalidad, mi carácter y todo. Estaba estudiante. Yo estudiaba pintura, he estudiado también. Bueno, a esa edad, pues, me pasaba todo el día estudiando. Y todavía si me interesaba algo, pues podía correr a la biblioteca. Pero lo que te estoy diciendo no entra aquí. Usted puede ir a todos lados en la condición como hijo de Dios, como cristiano en este día. Yo sé que tienes la asistencia del Espíritu Santo. Por supuesto que Dios sabía un poquito más que yo. O sea, el Espíritu sabía, no sabía que me estaba guiando el Espíritu. Y entonces llegué a la conclusión, para terminar la historia de la biblioteca, pues llegué a la conclusión de que, bueno, ahora voy a ir a la iglesia bautista, pero ¿cómo voy? Si a mí me da pena entrar ahí, yo lo que conozco es iglesia católica nada más. Pues entonces dije, bueno, si alguien me invita, pues yo voy. Y entonces en eso apareció Tere en el escenario. Yo leía mi Nuevo Testamento y todo, entonces me llamó la atención porque, mira qué interesante, tú vas a la iglesia bautista. Y yo leo también el Nuevo Testamento, mira, yo leo, yo amo a Jesucristo. Y leo entonces el Nuevo Testamento y ahí entonces hicimos amistad. Y ella fue la que me invitó. Entonces, fíjese, desde entonces ni siquiera yo pensaba que fuera a invitarme a ella, porque no la conocía, por supuesto. Bueno, así entonces, Dios no solamente tiene cuidado de nosotros, sino que sabe nuestro andar y nos va llevando, ¿no? Y en esta mañana, en esta tarde, pues, nosotros vamos a establecer esto. No solamente estamos siendo enseñados por el Señor, sino que tenemos una bendición de una escritura, de una palabra que se llama la Biblia. Y si nosotros no sabemos cómo usarla, ahí sí entro yo para enseñarte un poquito, pues la ayuda. ¿Okay? Entonces, yo no tuve quien me enseñara la división de la Biblia de esa forma. Yo la aprendí después por los enseñadores y bajo la unción del Espíritu, después bajo eh, las nuevas experiencias que tuvimos con el Señor. Pero no podemos nosotros en este día darnos el lujo, porque el tiempo es muy corto, darnos el lujo de ser muy intelectuales, ni ser muy... No hay tiempo de hacer muchos libros, como dice el libro de Juan. Podemos saber que Cristo es el verbo encarnado y que el verbo fue que hizo todas las cosas y Él es el primero en cada creación. Podemos llegar a tener esa convicción y todo, pero ¿qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestro tiempo? Algunos de ustedes pasan de los 15, ¿no? Ya creo que apenas, porque sobre todo las hermanas que estaban esta mañana diciendo que si se estiraban, si se ven mejor, se ven más mal. Entonces estamos muy conscientes del mundo externo. ¿Okay? Y también no podemos ser engañados de que nuestra edad también está bajo una presión. ¿Ve? Nosotros tenemos, los que hemos vivido más tiempo, tenemos más experiencia, ¿no es cierto? De ahí que el célebre dicho de allá de nuestros antiguos, de nuestros abuelos, con tu edad y mi experiencia. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces no estamos basándonos en tiempo, pues si nos basamos en tiempo, estamos basándonos en lo que es conscientemente nosotros conocemos como un desarrollo de vida natural, vaya, que está dentro de 80 años, como estaba hablando del papá de nuestra hermana que tiene 82, ¿ve? Y estamos viendo una escritura donde dicen los más fuertes 70, y que pasa de 70, pues entonces pues se puede dar el lujo. Mi bisabuelo tenía 105 años, estaba como un niñito, ya estaba ya sembrando sus matitas y tú sabes, mi mamá me decía así. Y mi papá, y tú sabes, muchos de los familiares nuestros han pasado de los 90, ¿verdad? 94, mi papá. Pero realmente no estamos basándonos en estudiar para que aplicarlo a nuestra vida dentro de los 80 años, sino vamos a aplicarlo a nuestra vida eterna. La eternidad la puso Dios en nuestro espíritu. Y es la que lo tenemos que ir allí a buscar. Además de eso, como hijos de Dios, en las experiencias que tenemos con Cristo, lo que queremos es glorificar al Señor, ¿no es cierto? Y usted lo glorifica lo mismo de 20 que de 80, que de 100, que de 200 años. Entonces no depende. A Jesús le preguntaron, los discípulos le preguntaron una pregunta que está escrita en Juan. Le dice, oye, dice que tú vas a dejar a Juan, Juan no se va a morir. Eso los mismos discípulos decían eso. Y Jesús le dijo, eso no les conviene a ustedes.
Si yo quiero que quede hasta que yo venga, qué te importa a ti? ¿Qué estaba diciéndole a Jesús? Yo tengo el poder de llevarme a Juan fuera del tiempo y traerlo al tiempo que yo quiera. ¿Ve? Ahora lo entendemos. En aquel tiempo dijeron ellos, que Juan no se va a morir. Sí, así está escrito. Porque es la única forma. Imagínense que Juan tendría entonces ahora 2000, ¿cuántos años? Casi 2000 años. Y la única forma que usted puede físicamente vivir más de 2000 años aquí en la tierra es que te lleven fuera del tiempo de la tierra. Y entonces cuando tú regreses, estoy aplicando la relatividad de Einstein. Y entonces cuando regreses, ¿qué pasó aquí? Estoy buscando mi casa. No, aquí hicimos un shopping center donde estaba tu casa. Bueno, eso es una idea, tú sabes, una idea un poco avanzada, ¿no? Pero dependemos de Dios en todo. Entonces nuestra vida física depende de Dios, que fue el que hizo. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas que se formaste en mí estaban en tu libro. En tu libro estaban anotadas todas las cosas. Ninguna de ellas faltó. Y de ahí podemos vernos físicamente y podemos vernos en carácter y todo y como persona, como hijo de Dios. Entonces, ven, esa es la condición que tenemos este día. Tantos hijos de Dios en el mundo, todos son hijos de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar o rezar el Padre Nuestro, dijo, Padre Nuestro, que Padre de todo es nuestro. Pero más sin embargo en este día, muchos, aún cristianos, no tienen esta capacidad de decirle Padre, tú sabes, tener esa conexión. Entonces ese es el propósito de por qué tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una Biblia. Yo no sé si ustedes saben que, rapidito voy por la Biblia un momentito. Aquí tengo un dibujo, que lo voy a poner aquí, ¿verdad? Para que se vea, estoy grabando acá. Entonces en este dibujo están todos los libros de la Biblia. Pero están todos los libros de la Biblia conforme a la casa bíblica evangélica. Porque si yo me voy a la Biblia católica, que tengo ahí 4 Biblias católicas, entonces me voy a encontrar y que hay otros libros que se llaman libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Entonces lo mismo me lo voy a encontrar en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. La casa bíblica está haciendo Biblias que tienen también todos esos libros. Tengo aquí en mi computadora, tengo un programa de Biblia que aparecen todas. Y sinceramente yo no he leído los deuterocanónicos. Los he pasado por arriba, pero meterme así a zambuirme en aguas profundas de ahí, no. Entonces, pero bueno, vamos entonces a lo más sencillo. Vamos a ir simplificando. Ok. Entonces, simplificando, te va a poner tres líneas. Imagínense que ahora usted tiene la Biblia evangélica que tiene en su mano. Es letra muerta, viene con el Espíritu. Entonces viene entonces a ver, Pablo, enséñame qué es esta Biblia. Bueno, esta Biblia está dividida en 3 partes. Tiene un centro, que son los 5 libros poéticos, de poesía. Toda la sabiduría que usted necesita está ahí escondida. ¿Está escondida dónde está? Detrás de la letra muerta. Eso es lo que cubre ese misterio. Ok, tiene la parte de arriba, entonces todos los libros que son profecía. Ahí está, profecía. Okay. Eso se ve por acá. Y entonces abajo tenemos entonces, bueno, todo lo que es profecía, todo lo que es el centro de la Biblia. Son 5 libros. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. 5 libros. Entonces esos son libros que usted puede leerlo y hay cosas escondidas. El libro de Cantares es maravilloso, es la historia, como vimos en otras clases, la historia de un rey que vio una jovencita campesina y se prendió de ella y la llevó entonces
al palacio, a su harén, y entonces la transformó, le enseñaron de todo, la transformó, se puso bella, pero aquella mujer tenía un amor que no se iba de su corazón, y era un joven también campesino. Y aquella mujer, por más cosas que tenía y todo, pues simplemente su corazón estaba allí con aquel hombre. Y entonces ahí viene el desarrollo de eso, y esa poesía pues habla de volver a ese primer amor, y bueno, hasta que entonces él la deja ir y entonces va y a buscar su amor. Es un libro maravilloso, está hablando de la historia de Cristo con la iglesia, y de nosotros nos podemos identificar en esto. Bueno, entonces en los libros proféticos tenemos todo esto, y estamos viendo entonces los libros que están de los 5 libros de Moisés, los 5 libros de Moisés que están es el Pentateuco, que viene de Génesis hasta entonces, hasta que entramos entonces en los libros de, de, de poesía. Y entonces de los libros proféticos. Los libros proféticos comienzan entonces con Isaías. ¿Está bien? Y entonces viene Isaías, pero vienen todo hasta el último libro. Ahora, saben que si usted va a estudiar la Biblia cronológicamente, no puede irte así, porque te vas a encontrar a Job, que es el libro primero que tiene de los libros de poesía, pero Job es un libro que está hecho antes de que Moisés escribiera. El libro más viejo que hay, no es Génesis. Entonces, ven, ya hay problemas. Ya hay problemas. Una vez me encontré con un hombre en la biblioteca, librería Bautista, library. No, esa es biblioteca, en la Casa Bautista, sí, librería. Y entonces este hombre trajo un juego que había para ver entonces si uno tenía una idea de los tiempos, y es un jueguito muy interesante. Entonces él sacaba una pregunta y me hacía. Y entonces pues saca preguntas así para ver si cronológicamente tú puedes entender, ¿ves?, qué estaba pasando en la historia de la Biblia. Y entonces pues se asombró el hombre porque me dijo, ¿cómo es por? Oye, fallaste nada más que en dos o tres nada más. ¿Ves? Dice, ¿cómo es? Dice, bueno, pues que yo fui maestro de escuela dominicana y tenía que tener por lo menos una idea del orden de... No, usted no puede estar hablando de Génesis y estarlo comparando con la vida moderna. Tú tienes que irte más o menos en tu imaginación, o las capacidades que tú tengas. ¿Ves? Si tienes el espíritu, mucho mejor, pues. Entonces vas allí a Génesis y te das cuenta. Pero se oyen cosas feísimas, cosas, ejemplos. Como el célebre ejemplo que más me estremeció a mí fue el que te digo yo por un hombre que estaba predicando, que cuando todo se volvió sangre allí en Egipto, dice que lo venían los egipcianos, se dice, los egipcios, y abrían la pila del agua y salía sangre. ¿Y cómo va a haber pila de agua? Ellos no tenían caños allí. ¿Ves? ¿De dónde no se da cuenta? Claro. Entonces, pero él lo trajo todo al tiempo moderno. Entonces ahí así traemos todo. Traemos al tiempo moderno diezmo, traemos al tiempo moderno las ofrendas, traemos al tiempo moderno todo, y lo comparamos. ¿Sí? Y ponga radio para que usted escuche. Usted escucha ahí a la gente que está hablando del Evangelio y diciendo, eh, mándeme los diezmos. Acá pues si los diezmos se lo estaban dando en el antiguo pacto al sacerdocio, y además los diezmos no eran dinero, eran frijoles y arroz y todo lo que, no había frijoles y arroz, a lo mejor sí, pero había cebada, había todas las cosas que ellos cosechaban, los llevaban allí. ¿Por qué? Porque el sistema sacerdotal no trabajaba nada más que en su trabajo. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que ahora entonces el sistema sacerdotal cristiano, ¿ve?, entonces se dice, bueno, pues nosotros no trabajamos nada más que en esto, pues somos entonces los sacerdotes, pues se está aplicando a nosotros. No, se está aplicando a ellos. ¿Ve? Y por ahí entonces nos podemos ir en una controversia, o sea, uno pro y en contra de todas estas cosas, y solamente el árbitro que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a enseñar y nos va a llevar por caminos profundos, porque no hay nada oculto
que no se pueda saber, porque eso es lo que dice el Señor. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, dijimos en clase pasada, pero digo, sí, pero es honra de los reyes o del rey descubrirlo. Entonces eso es lo que está haciendo nuestro Dios en este día. Han pasado 2000 años prácticamente del nacimiento de Jesús para acá, 2000 y tantos años, y nosotros tenemos que saber no solamente dónde estamos en el Antiguo Testamento, en el centro, en las poesías, dónde estamos en Apocalipsis, dónde estamos en los Evangelios, estamos ahí en todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el libro. El libro de la vida es Jesucristo. Y si Jesús está en nosotros, entonces ese libro ha pasado acá. Y todo está. Dice, de su plenitud tomamos todo. Entonces, qué difícil es a una persona muy intelectual entender que está completo en Cristo. Si naciste del Espíritu de Dios, el nuevo hombre nacido en ti. Y ese nuevo hombre no se puede quedar niño. Tiene que desarrollarse totalmente. O sea, ¿por qué es que no se ha desarrollado entonces en tantos años? Bueno, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tuviera su pueblo, que tuviera el escondido, el misterio de Cristo, y entonces se diera a conocer, como San Pablo dijo, dice, el misterio que había sido oculto por todas las edades, pues en nosotros, pues ahora se me dio a mí el poderlo entonces explicar. Ese es San Pablo. Y tenemos los libros de San Pablo de hace 2000 años, casi, ¿no? Y entonces lo tenemos ahí y están a nuestro alcance. ¿A través de qué? ¿De maestros? No, a través del maestro, que es el Espíritu de Dios. Y si nosotros aprendemos, podemos entonces ayudar también a otros. ¿No es cierto? Entonces ese es el plan que tiene el Señor. Usted está aquí esta mañana o está escuchando, es porque Dios tiene el propósito de que tú compartas por testimonio. El reino de Jesucristo se comparte por testimonio. Siempre poniendo que Jesús es el Señor y que Él vive completamente en tu corazón. No vive un pedacito de Jesús. Dios no, por una confesión tuya no te salvó, sino te salvó, ¿ve?, de una condición separada en tu conciencia, y te dio entonces el nacer, el tener consciente de haber nacido al nuevo orden, que es un nuevo orden, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es nosotros en Cristo. Así que Jesucristo entonces ahora es más que un hombrecito de 6 pies de estatura o una persona como nosotros. Sí, fue una persona como nosotros, pero el misterio del nombre es que Él se llamó en la antigüedad Yahweh. Yahweh Elohim está en el libro de Génesis. Yahweh Elohim no se reveló como por su nombre a Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh Elohim comenzó a revelarse a Moisés desde el fuego, desde la zarza. No se reveló a Moisés cuando sus padres le enseñaron, su mamá le enseñó de dónde era y quién era. No se reveló a Moisés cuando él estaba viendo la injusticia de Israel, metido allí en Egipto, y cómo maltrataban a los hijos de Israel. Se reveló cuando ya él tenía 80 años, en el desierto, en la tierra donde no había nada, en el monte Sinaí, donde quiere decir sin vida, pelado, sin nada. Ahí donde él estaba allá, lo único que podía hacer en el día era cuidar sus chivitos, sus animalitos, y llevarlos ahí a que comieran un poquito de hierba, y allí entonces Dios se apareció a él. Y cuando él estaba muy preocupado, cuando iba a volver, decir, ¿en qué nombre? ¿Quién le voy a decir que tú eres? Y entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy Yahweh Elohim. Dice, no me revelé a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, en este nombre, pero me estoy revelando a ti. Y ese nombre del hombre de fuego, ve, que estaba en la zarza allí, y que le dijo a él, quítate tus sandalias de tus calzados, que este es lugar santo. Ese Dios se reveló a nosotros a través de una persona humana como tú, como yo. Y ese tomó nombre, cuerpo humano en el Hijo de María. Y ese es Yahshua, Jesús, nuestro Señor y Dios. Y San Pablo entonces lo enseñó, o sea, lo escribió, se lo escribió a las iglesias,
y en Timoteo 3:16, alguien lo puede leer, sí, vamos a leer algo porque si no ustedes se me duermen. Sí, no, sí, 1 Timoteo 3:16. Okay, entonces, hermano, a nosotros no hay ningún problema, no nos cuesta ningún problema en nuestra mente saber que Yahweh y Jesús es la misma persona. Indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad. Dios fue Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Dice, me conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo no me fuera, no vendré yo como otro consolador en espíritu, ¿ve? Y eso le conviene que yo me vaya. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en esta tarde. Hemos recibido a Cristo en espíritu. ¿Cómo lo recibimos? Por confesión, porque aceptamos su obra, pero fíjese bien, porque Dios nos invitó y entonces Él despertó, ¿ve? Para que nosotros despertáramos, nos despertó. Es decir, nos hizo nacer. Dice Jesús mismo enseña a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Nacer de otra vez? No, nacer del Espíritu. Los que nacen del Espíritu no saben de dónde vienen y de dónde van, son como el viento. Entonces ahora somos espíritus que tenemos un alma y un cuerpo. Y como tenemos un alma y un cuerpo, ahora sabemos que Cristo está en nosotros y que siendo espíritus ocupamos el lugar físico que Jesús ocuparía en los tiempos de los 4 evangelios. Entonces vamos a la división del Nuevo Testamento. En la división del Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios. Y en esos 4 evangelios, pues Jesús es un hombre como tú y como yo, 100% hombre. ¿Está bien? Entonces esas son las buenas nuevas de los 4 evangelios. Bien, entonces comienza entonces el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos comienza del libro de los Hechos hasta el último libro, 1 Juan, 3 Juan, ¿no? Es el último libro. Ok. Entonces, en 3 Juan, desde los Hechos a 3 Juan es el Cristo en espíritu en nosotros. O sea, Jesús en la tierra, o el Cristo en la tierra, a través de la iglesia, de su cuerpo. Nosotros somos la iglesia, somos su cuerpo. Que nos hemos juntado esta mañana, 2 o 3 en su nombre, aquí está la iglesia del Señor reunida. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Entonces esto nos da a nosotros pues una libertad tremenda y un entendimiento de que realmente algo quiere el Señor por habernos hecho nacer de nuevo. Y que cuando nace un niño en nuestra familia, ¿qué queremos? ¿Que se quede niño? Muchos quieren que se quede niño, pero no se va a poder quedar niño. No, es difícil. Si no le damos mucha comida, no crece. ¿Ves? Hay que darle comida, ¿ves? Para que no esté raquítico, ¿no? No se nos muera antes de cumplir 80 o 100 años. Eso es la mentalidad para lo humano, ¿no? Pero esa persona tiene que crecer. Entonces, así como hemos nacido, tiene que crecer. Pero ¿qué ha pasado? En 2000 años no ha habido nada más que de vez en cuando alguien por ahí muy que ha crecido mucho y espiritualmente. ¿Por qué? Porque en 2000 años solamente se ha enseñado, ¿ve? En la mayoría de nuestras iglesias evangélicas y católicas, de que en nosotros la salvación es de nuestro espíritu y nuestra alma, para que no nos vayamos al infierno, sino nos vayamos al cielo. Y entonces imagínate cómo va a entrar ese mensaje de que Dios quiere un hombre aquí que le diga a los demás hombres que ellos pueden ser diferentes y que Dios es bueno con ellos, que es su Padre, de dónde vienen, a dónde van, y que sepan todas las cosas. Entonces ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Pero entonces ahora venimos a la división del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios, ya vimos entonces los escritos de Pablo y de Santiago y todo hasta 1 y 3 de Juan, y vemos entonces es el Cristo en el Espíritu. Entonces yo me pregunto, ¿qué es estar en el Espíritu? Usted está en el Espíritu, y que todo cristiano puede estar en el Espíritu. Pero lo saben, le sacan provecho, están solamente
enseñados en una doctrina o están solamente, no tienen conciencia de que están enseñados por Dios, no tienen conciencia de qué es lo que Dios quiere con su vida, no saben de dónde vienen, a dónde van. Preguntas que no voy a contestar porque estaríamos más todo el día, muy tarde. Entonces voy a terminar con la división entonces del Nuevo Testamento entrando en el libro de Apocalipsis, ese que nosotros vamos a dar de este, o sea, vamos a, 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 a desglosar, a sacar ahí conforme sea necesario, por donde el Espíritu nos lleve. Y entonces, ¿qué es el libro entonces de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es el libro del ministerio de Jesús a través de la iglesia o de su cuerpo. ¿Ve? Es el ministerio de la gloria del Señor, donde dice las cosas que pasaron, las que van a pasar y las que son. Y entonces por eso es tan importante el libro de Apocalipsis. Es un libro que es consuelo, es como un evangelio de consolación. Es un libro de victoria, es un libro de, de, de una gran profundidad. Y nosotros no podemos entonces, no podemos nosotros entrar en ese libro intelectualmente. ¿Qué pasaría si esta mañana comenzáramos entonces a entrar en Apocalipsis sin tener esto en cuenta, de que usted está en el Espíritu? O sea, sin tener en cuenta que Jesús fue históricamente un hombre como tú y que decía, soy uno con Dios, y tenía el poder entonces de sacar a Lázaro de la tumba y de resucitarlo de 4 días de muerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería si nosotros vamos al libro de Apocalipsis? Sería lo que pasa con una iglesia local, que no sé si decir el nombre, pero ustedes se lo van a saber enseguida, que cuando entonces el pastor está ahí hablando, usted ve atrás las bestias dibujadas y usted ve todas las cosas, y lo que predica acerca de esto es todo natural. Que se va a sentar, que van a hacer un templo allá, que se va a sentar el anticristo, y una serie de cosas tremendas. Pero lo que más me llama la atención es que cuando dibuja el dragón, lo dibuja con 7 cabezas y con tantas diademas, y cuando dibuja la bestia que sale del mar, la dibuja saliendo ahí del mar, de verdad como una bestia. Y usted dice, pero ¿qué es esto? Así como lo enseña. ¿Qué puede producir eso en la gente? Miedo, temor, en lugar de consuelo, ¿verdad? ¿Qué puede producir eso? ¿Ves? Y mucha gente piensa que ser religioso es participar de una iglesia media iglesia o participar de, no sé, de un culto de la misa. Ser religioso es simplemente no tener la profundidad, ¿ves? No participar de la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, nosotros no estamos en este día, en el año 2012, no tenemos ni siquiera físicamente tiempo para dedicarnos a todas estas cosas externas que simplemente nos van a dar a nosotros cierta reputación y cierta proyección de que sabemos mucho. ¿Ve? Porque imagínate, cuando De Gaulle entró en Francia y le ofreció a los franceses restaurar toda Francia y todo, él dijo una cosa bien clara: ningún hombre a mi edad puede ser un dictador. ¿Por qué? Porque no se iba a perpetuar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, ninguno de los que estamos aquí, nosotros sabemos que no queremos perpetuarnos. Ninguno de nosotros queremos que sentarnos en el lugar donde debe sentarse Cristo. ¿Por qué? Porque eso sabemos, ni aunque tengamos 12 años lo hacemos. Porque ese lugar se lo dio el Padre. Y se lo dio en nuestros corazones y se lo dio al mundo entero. Pero es tiempo ahora de que nosotros podamos participar de esto. Y para participar de esto debemos entender cómo es que es la palabra escrita, cómo está dividida, qué tiempo estamos viviendo y cómo podemos entrar en este libro. ¿Por qué entrar en el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis es el libro del trabajo terminado de Dios. ¿Y cómo yo sé que es el trabajo terminado? No comenzó en mí hace 20 años o 30 o 40 años atrás, y en toda la humanidad se comenzó desde el día que él murió, resucitó y fue llevado arriba. Sí, comenzó, pero el trabajo del Señor es 3 días. Él dijo, al tercer día yo perfecciono mi obra.
Si nos vamos a estar en el Espíritu y preguntamos al Espíritu, el Espíritu nos va a llevar a la Escritura, donde San Pedro dice en capítulo 2 y 3 de segunda de Pedro, dice bien claro que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aún dice más, eso lo dejamos para la segunda parte, que es el fuego. Dice, todo será pasado por fuego y habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Y está hablando de nosotros. Entonces ya si nosotros podemos llegar hasta ahí, pues entonces ya hemos adelantado bastante, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una pausa aquí y ustedes van entonces a hacer alguna pregunta, pero entonces ya tenemos ubicado todo. Nos podemos entrar a zambullirnos ahí en el libro de Apocalipsis, ¿no creen? Va a ser un consuelo tremendo para todos. Y bueno, entonces vamos entonces un momentito para que ustedes hagan alguna pregunta y así me tomo un poquito de agua yo.